Bien, queridos hermanos, es un gusto, un placer poderles acompañar nuevamente este día viernes para poder hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la lección número 7 de esta semana, la ley y la gracia. Vamos a tener una palabra de oración para poder comenzar con el repaso de la lección. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por esta linda oportunidad que nos das de poder dirigirnos a nuestros hermanos y de manera muy especial a los maestros, que son aquellos que han de estar frente a los alumnos y han de transmitirles el mensaje que tú nos has dado durante esta semana. Así que dales una lengua de sabio, dale sabiduría, y en este momento también, Señor, suplicamos pues la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Bien, entonces bienvenidos nuevamente al repaso de la lección número 7, la ley y la gracia. Y vamos a entrar en detalle de lo que ha sido la lección de esta semana. Como ustedes pueden ver ahí, la lección ha sido, decíamos, la ley y la gracia. Y esto, hablar acerca de la ley y la gracia, en realidad, déjenme decirles que es un tema bastante interesante, pero que se ha prestado para mucha controversia, ya que sabemos que algunos creen que la ley y la gracia son incompatibles. Presentan como que la ley y la gracia son antagónicos, contrarios. Pero lo que nosotros veremos a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía en esta hora, veremos que la ley y la gracia en realidad son un complemento, van unidas como lo presenta, decíamos, la palabra de Dios. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra del Señor donde se nos muestra a nosotros que hay una gracia verdadera y hay una gracia falsa. Noten ustedes, la Biblia nos presenta que hay una verdadera gracia de Dios, por lo tanto hay una falsa gracia o se está predicando una gracia falsa. Dice el apóstol Pablo que en el primera de Pedro capítulo 5 y en el versículo número 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es, dice, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es decir, que por ende uno debe de entender que había una falsificación de la gracia. Así como hay una fe verdadera, que nosotros sabemos que la fe verdadera se aferra a las promesas de Dios, cumple las condiciones, reclama las promesas de Dios. La fe falsa no le gusta aferrarse a las promesas de Dios, reclama las bendiciones, las promesas que Dios tiene, pero no cumple las condiciones, lo cual la sierva del Señor le llama presunción. Así que así como hay una fe falsa y un día de reposo falso, también existe una gracia falsa versus una gracia verdadera. ¿Cuál es la gracia que se está predicando comúnmente? La gracia que se está predicando comúnmente es que la gracia de Dios, decíamos, es incompatible con la santa ley de Dios, que no tiene nada que ver la gracia con la obediencia a los mandamientos. Ahora, yo quiero explicarle un poquito a la hermandad y quisiera pues que prestáramos atención en esta parte. La lección nos dice precisamente eso, la idea de la gracia y del evangelio juntos. Dice cuán perfectamente encaja con el mensaje de los tres ángeles. Ya iremos al mensaje de los tres ángeles para que vean cómo se manifiesta ahí. Pero quiero que nosotros notemos algo. Fíjense ustedes que allí en el libro de Apocalipsis capítulo 14 se nos presenta el mensaje del tercer ángel en el capítulo 14 y el primer mensaje del ángel es, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ese ángel representa, sabemos, a un pueblo que proclama el último mensaje de Dios para la humanidad. Y noten ustedes el mensaje que transmite, el mensaje que da, el mensaje que comparte es, dice ahí, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Noten ustedes que dice que ese ángel predicaba ¿qué cosa? El evangelio eterno, es decir, el evangelio que ha sido desde el principio, el evangelio que no varía, el evangelio que no cambia, que ha sido desde Génesis, ha sido el mismo evangelio, no ha variado, porque algunos cristianos, como decíamos en un principio, creen que la ley y la gracia son incompatibles. Y vean ustedes que ellos dicen
que antes en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por la ley y que en el Nuevo Testamento la salvación es por la gracia. Pero veremos más adelante que el padre de la fe, que fue Abraham, Romanos capítulo 4 dice que Abraham fue justificado por la fe. Pero nosotros encontramos también que a pesar de que Abraham fue justificado por la fe, dice, oyó a Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Note, fue salvo por la fe, pero como resultado llevó una vida de obediencia. Cuando el mensaje del tercer ángel se proclama, dice que predique el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio? El evangelio sabemos que son las buenas nuevas de salvación en Cristo y que esa salvación es por gracia. Es decir, que el pueblo de Dios debe de predicar el evangelio, debe predicar que la salvación se encuentra únicamente en Cristo y que esa salvación, repito, es por gracia. Pero eso es solo lo que predica el mensaje del primer ángel. ¿Es lo único que debe de predicar la iglesia? No. El primer ángel en su primer mensaje también hace un llamado a la humanidad diciéndole teman a Dios. Noten, predica el evangelio, la salvación en Cristo, pero también hace un llamado a temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios, mis queridos hermanos? Lo que ustedes ya conocen. Temer a Dios es obedecerle. Allí en Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temer a Dios está relacionado con sus mandamientos. Otros versículos más que también nos ayudan, por ejemplo, Salmo 112, verso 1, dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando en el capítulo 13, verso 4, dice, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Y así sucesivamente podríamos estudiar otro verso donde nosotros vemos que el temer a Dios está relacionado con sus mandamientos. Ahora, regresando al mensaje del primer ángel que la lección menciona, repito, queridos hermanos, ese ángel representa un pueblo y ese pueblo debe de predicar el evangelio, la salvación en Cristo, pero también hacer un llamado a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, no podemos mutilar ese evangelio. Lamentablemente, algunas personas de nuestra propia iglesia quieren predicar solamente la primera parte donde dice el evangelio eterno. Quieren predicar solamente a Cristo. Solamente quieren predicar y no quieren hacer un llamado a la obediencia a la santa ley de Dios. La iglesia debe de cumplir esa misión tal como lo dice la sierva del Señor, que Dios tiene en la tierra un pueblo que está exaltando la ley que ha sido pisoteada y presentando al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, alguien puede decir, ustedes han sacado fuera de contexto, están aplicando que temer a Dios significa la obediencia a los mandamientos. Pero si usted analiza el capítulo 14 de Apocalipsis en el verso 7, que es el versículo que hemos citado, dice teme a Dios. Pero ahora lean el verso número 12, 5 versículos más adelante, menciona que este grupo que aceptó el llamado a temer a Dios dice, aquí está el resultado, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos van de la mano, como lo veremos también más adelante. Así que ahí está el padre de la fe, creyó Abraham a Dios y guardó los mandamientos, los estatutos y las leyes. Ahora, quiero, hermanos, quiero compartir con ustedes lo siguiente. En la Biblia nosotros encontramos, esto es para, digamos, darle una respuesta a aquellos hermanitos de otras denominaciones que creen que el guardar la ley, que el guardar el sábado es incompatible con la gracia de Dios. Ellos creen que si nosotros guardamos la ley, nos hemos desligado de la gracia de Dios. Pero noten ustedes que en la Biblia encontramos el caso de personas en el Nuevo Testamento que estaban en la gracia de Dios y que estaban guardando la santa ley, especialmente el día sábado. Noten ustedes en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ellos andaban viajando. En el verso 14 dice que llegaron a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, es decir, un día sábado. Llegaron a la sinagoga, se sentaron,
como unos oyentes. Allí estaban disfrutando de la predicación, ese culto divino de día sábado por la mañana. En el versículo 15 dice que después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es decir, que los invitaron a predicar ese día sábado que ellos estaban ahí. Y entonces ustedes pueden leer el resto, donde el apóstol Pablo se levanta, predica y comienza a dar un mensaje muy interesante. Pero vayamos al final del culto divino de ese día sábado que estaban reunidos los discípulos. Dice en el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, noten que ahí estaban también reunidos los gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora viene el versículo que nos atañe en esta mañana en relación a la gracia y a la ley. Noten el versículo 43. Despedida la congregación, recuerden que era día sábado. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, ¿qué cosa dice? Les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Cuál es el llamado que le hizo Pablo y Bernabé a estas personas que estaban reunidas en día sábado? ¿Cuál fue el llamado que le hizo Pablo y Bernabé a estas personas que estaban guardando el sábado? El llamado fue, la exhortación fue a que perseveraran ¿en qué cosa? En la gracia de Dios. Pregunto, ¿ellos estaban guardando el sábado? Sí. Y el apóstol Pablo le dice, perseveren en la gracia de Dios. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse, es continuar. Él les dice, manténganse en la gracia de Dios. Ahora, vean ustedes, yo no le puedo hacer un llamado a alguien a permanecer casado si no está casado. No le puedo decir, continúe en la iglesia si no está en la iglesia. Si él les dice, manténganse en la gracia de Dios, perseveren en la gracia de Dios, continúen en la gracia de Dios, es porque ya estaban o no estaban en la gracia. Era porque estaban en la gracia. ¿Y qué día estaban guardando? Estaban guardando el sábado. Entonces, noten ustedes, en la Biblia tenemos ejemplos de personas que guardaban el sábado y estaban en la gracia, lo cual nos indica que la ley, la observancia de la ley y la gracia no son incompatibles, no son antagónicas, sino que se pueden ir juntas ambos. De hecho, van juntas, son inseparables. Vamos a pasar a lo que nos dice la lección, por ejemplo, en el día lunes. Vean ustedes qué interesante es esto. Dice la lección que el éxodo de Egipto es el gran símbolo de gracia, porque Dios salvó a los israelitas de la esclavitud. ¿Y qué mérito habían hecho ellos para que Dios los libertara? ¿Merecían ellos que Dios los libertara? No. Se les demandó estricta obediencia, y aquí hay un punto bien importante, mis queridos hermanos. Un punto demasiado importante, vital, para que nosotros comprendamos la relación entre la ley y la gracia y cómo se aplica la observancia de la ley antes de venir a Cristo y una vez después que hemos recibido a Cristo. Vean, vamos a tratarlo de explicar de esta manera. Noten, ahí tenemos el caso en la lección del día lunes que dice que el éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia. Dice que los israelitas no tenían ningún mérito propio para haber sido libertados de Egipto. ¿A qué equivale eso en nuestra experiencia cristiana, mi hermano? Cuando nosotros somos llamados de las tinieblas, cuando nosotros somos llamados del mundo, ¿qué mérito tenía? ¿Estaba nuestra vida en armonía con la santa ley de Dios? No. Los israelitas tampoco. Dios de hecho los llamó y los llevó al monte Sinaí y ahí les entregó su santa ley, pero primero los había libertado, primero los había redimido, primero los había salvado. ¿Por qué? Por pura gracia. Noten esto, ellos no, antes de venir a Cristo, necesitaban guardar perfectamente la ley de Dios. No, no les dijo Dios, miren, tienen que guardar perfectamente mi santa ley y entonces yo lo voy a sacar de Egipto. No. Lo mismo sucede en la vida cristiana nuestra. Cuando venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Venimos como el hijo pródigo vino a la casa del Padre, sin ningún mérito. Venimos como la mujer pecadora, arrepentidos nada más. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Es ahí cuando Dios nos llama y nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces no necesitamos
para que Cristo nos acepte tener una vida en armonía con la santa ley. Este punto es importante, porque veremos cuál es lo que nosotros encontramos luego de esto. Aquí está ejemplificado, lo he puesto aquí. Cuando nosotros venimos a la cruz de Cristo, que representa, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, Dios lo que necesita nada más es un corazón humillado, un corazón que reconozca que necesita de la gracia, que necesita del perdón de Dios. Es cuando Dios también, Jesús nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ahora venimos a Cristo, pero una vez nosotros estamos en Cristo, y comenzamos a caminar en la vida cristiana basando nuestra vida en lo que Dios ha revelado en su palabra, pregunto, ¿ahora se le demanda al cristiano que camine en obediencia una vez que ha venido a Cristo? Por supuesto, teníamos el caso acá de la mujer adúltera. ¿Cómo vino a Cristo? Trayendo todos sus pecados. Y Cristo que le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Ahí está la gracia, ahí está el perdón, ahí está la justificación. Pero una vez que la perdonó, mi hermano, una vez que la perdonó, ¿qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la ley. O sea, le dijo, ahora de aquí en adelante, ahora que ya está redimida, ahora que ya estás perdonada, ahora que ya estás salvada, vete y no sigas transgrediendo la ley de Dios. Pregunto, una vez que Cristo ha perdonado a la persona, antes de venir, no necesitaba estar en armonía con la ley. Cristo lo aceptó así tal como es, como dice nuestro himno, tal como soy de pecador. Vino a los pies de Cristo, pero ahora, como ha nacido de nuevo y camina en la senda de justicia, ahora Dios le demanda ¿qué cosa? Obediencia. Pero ¿cómo es que Dios demanda obediencia? ¿Será que el hombre por sí mismo puede obedecer? No, el hombre por sí mismo no puede obedecer. Por eso es que este versículo, mi hermano, es de vital importancia. Si quieren, no anote los demás versículos, pero anote por favor Romanos 1:5. Noten, Romanos 1:5 es la clave para comprender cómo es que opera la obediencia y la gracia. Dice así, Romanos 1:5, por quien tenemos redención del pecado, dice el versículo completo, hablando de Cristo, y por quien recibimos, ¿qué cosa? La gracia. La gracia la recibimos de Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué cosa? Para la obediencia. ¿Para qué Dios nos da la gracia? Para la obediencia. Esa es la gracia verdadera. La gracia verdadera me es dada ¿para qué? Para obedecer. La gracia falsa es aquella gracia estéril. La gracia estéril es la que predican muchos que dicen que eres salvo por gracia y ya no necesitas obedecer la ley. Esa es una falsa gracia, una gracia estéril. No se le puede llamar gracia verdadera. De hecho, no es gracia. Pero la gracia que viene de Dios me capacita, mis queridos hermanos, ¿para qué cosa? Para la obediencia. Yo, sin la gracia de Dios, ¿puedo obedecer la ley de Dios? No puedo. Por eso dice Pablo, el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿quién se puede? Si el carnal no se puede sujetar porque no ha nacido de nuevo, ¿qué decimos entonces del espiritual, del que ha nacido de nuevo? El que está unido a Cristo, hay que aplicarle entonces San Juan capítulo 5, verso 5, 15, verso 5. Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Pero si estáis unidos a mí, llevaréis ¿qué cosa? Mucho fruto. Porque la clave es que la gracia de Dios, y aquí hay un punto importante, mi querido hermano, es lo siguiente. La gracia de Dios no solamente me perdona, es un regalo inmerecido, algo que no merezco, sino que la gracia, por decirlo así, disculpen que no encuentre tal vez las palabras adecuadas, pero es un paquete. No es solamente me trae la salvación, el perdón que necesito cuando vengo arrepentido a Cristo, sino que incluye también la gracia, la capacidad para poder llevar una vida de obediencia a la vida cristiana. Amén. No es por esfuerzo humano. Ahora, noten ustedes que ya en la vida cristiana, si cuando Cristo venga, cuando Jesús venga por segunda vez, si el cristiano no se encuentra en obediencia, pregunte, estoy hablando de cristianos, si el cristiano no se encuentra en obediencia, ¿se podrá salvar? ¿Podrá entrar en el reino de los cielos si su vida no está en armonía con la santa ley de Dios?
Ahora, quiero regresar a algo. Cuando nosotros somos encontrados con Cristo así, inmundos, sucios, cuando venimos a Él por primera vez a los pies de Cristo, ahí se efectúa lo que nosotros le llamamos justificación o el perdón. Justificación. Cuando el cristiano nace de nuevo después de la justificación, ¿qué proceso sigue? La santificación. La santificación es que por la gracia de Dios mi vida debe de estar en armonía con la santa ley de Dios. Y luego de justificación, santificación, ¿qué viene? La redención. Para la redención, yo por la gracia de Dios necesito haber vivido una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es que mi vida esté en armonía con la santa ley de Dios. Ahora, vean ustedes, esto lo digo por algunos predicadores, inclusive nuestros, que dicen que no es necesario guardar la ley de Dios, que la ley de Dios no tiene nada que ver con la salvación. Pero noten lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa o que guardan los mandamientos, dice en la versión antigua, para tener derecho al árbol de la vida. Pero dice en el verso 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, que es el séptimo mandamiento, los homicidas, que es el sexto mandamiento, los idólatras, que es el segundo mandamiento, y todo aquel que ama y hace mentira, que es el noveno mandamiento. Para poder entrar a la santa ciudad, para tener derecho al árbol de la vida, debo de haber permitido que la gracia de Dios moldee mi vida en armonía con la santa ley y así poder entrar al reino de los cielos. Pero no son contrarios. Pero vean ustedes este evangelista lo que dijo. Uno de los evangelistas nuestros dijo así: vamos a hablar, dijo él, sobre los 10 mandamientos. No hay salvación en obedecer los mandamientos. Claro, cuando uno viene a Cristo, lógicamente no necesita que su vida esté en armonía con la ley de Dios. Pero luego hace una declaración que sí es polémica. Luego dice, no hay perdición en no obedecer los mandamientos. Y esto es bien peligroso, tan peligroso como la postura evangélica que quiere anular la ley de Dios. Porque predicarle a los cristianos y decirles no hay perdición en no obedecer los mandamientos es bien peligroso. Sobre todo cuando se dirige a hermanos de iglesia. Está bien, mi querido hermano, quiero también mencionar esto, que hay evangelistas nuestros que le están predicando a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los miembros del remanente, les están predicando cómo que ellos van a venir a Cristo antes de su experiencia cristiana. Les están predicando que la salvación solamente es por gracia y que no tienes que obedecer la ley, como que si no hubiesen venido a Cristo. Están reduciendo el evangelio a San Juan 3:16 y predicándole ese evangelio a los que ya han nacido de nuevo. Bueno, quiero contestar a lo que dijo ese evangelista con lo que dice la sierva del Señor. Noten lo que dice la sierva del Señor en el libro Fe y Obras. Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, noten ustedes, no somos salvados por las obras de la ley. Eso lo entendemos claramente, que no somos salvos por gracia, pero no somos salvos por las obras de la ley. Sin embargo, dice, no podemos ser salvos sin obediencia. Noten ustedes que claro. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia y la gracia misma me capacita para llevar una vida de obediencia. Si yo digo haber sido salvado por Cristo por gracia, esa gracia se va a manifestar en frutos de obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, sigue diciendo la sierva del Señor. Pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia, ¿qué cosa? Regeneradora de Cristo. Entonces, ¿cómo se puede guardar los mandamientos? Solamente por la gracia. ¿Y qué es la gracia? El don inmerecido. Ahora, quiero así rápidamente, porque el tiempo no nos da, pero la fe, aquí hay otro elemento, la fe y la gracia están relacionadas, ¿sí o no? Dice el apóstol Pablo que somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe está, no tengo el tiempo, está muy relacionada con la gracia, pero ambas cosas se complementan y eso es lo que produce en nosotros una vida de obediencia. Noten lo que sigue diciendo, solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará. Aquí le está hablando a los que ya nacieron de nuevo. Tampoco nos salvará en desobediencia a la ley, pero también a las personas. Si una persona, lógicamente, en transgresión, antes de venir a Cristo o ya ha venido a Cristo y está en pecado,
El pecado no se levantará por segunda vez si no entrará al reino de los cielos. Carne y sangre no eran el reino de los cielos. Debe de haber nacido de nuevo. Ahora vea la forma incorrecta como se presenta el evangelio. La fe incorrecta es esta. La fe en Cristo que salva el alma no es la que muchos presentan. Cree es su pregón. Solo cree en Cristo y serás salvo. Es el evangelio que usualmente se predica. Es lo único que necesitas hacer. Pero ¿cuál es la forma correcta? Vamos a la fe verdadera. La fe verdadera, cuando se presenta la fe verdadera, a la vez que confía enteramente en Cristo para la salvación, conducirá, y oiga hermano, esto le choca a muchos actualmente. Esto no le gusta a muchos actualmente. Cuando dice que la verdadera fe me conducirá a la perfecta conformidad con la ley de Dios. Y lastimosamente a veces queremos medir si la ley se puede observar perfectamente tomando como parámetro quizás mi experiencia personal. Yo no debo de tomar como experiencia, como una prueba de si la ley se puede guardar o no, mi experiencia personal. No, yo no la puedo medir por eso. Yo debo de medir si la ley se puede guardar porque Dios dice que se puede guardar. Y si Dios dice que se puede guardar, es porque se puede guardar y porque Él me va a dar la capacidad, que es su gracia, para poder obedecer la ley de Dios. Y yo no puedo tampoco testificar y decir, hermanos, miren, yo guardo la ley de Dios. Porque el libro de Job dice, si yo me declaro íntegro, en ese mismo momento me transformo en un impío. Que los demás testifiquen acerca de mi santidad, no yo mismo hacer alarde de mi santidad, me explico. Pero lo que dice ahí es que la ley se puede guardar. Que yo no la guarde es una cosa, pero que Dios tiene hombres y mujeres fieles que lo van a hacer y lo están haciendo. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, el que dice yo le conozco, dice Juan, y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y noten lo que dice la sierva del Señor que comenta. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella nos hace participantes de la gracia de Cristo. Note que la gracia viene como resultado, según esta cita, por la fe. ¿Y qué es la fe? Fe es confianza. Y confianza habla de una relación con Cristo. En la medida en que mi relación esté bien con Cristo, entonces yo voy a tener la gracia suficiente para poder observar los mandamientos de Dios, la gracia de Cristo, y esa nos capacita, dice ella, para obedecer. Otras citas más, mis queridos hermanos, antes de ir concluyendo. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, noten, no podemos observar los mandamientos por nuestro propio esfuerzo. ¿Necesitamos qué cosa? La gracia de Dios. Pero también aquí hay otro punto importante. Digamos, el mandamiento del sábado. ¿Dios ha prometido darme gracia para guardar su ley? Sí, pero Dios no me va a cerrar el negocio en sábado. ¿Quién tiene que tomar la decisión de cerrar el negocio en sábado? Yo debo de tomar la decisión y Dios me dará la capacidad de que esa decisión sea firme. Dios lo que necesita es que yo tenga la voluntad de serle fiel y Él me dará la fuerza de voluntad, es decir, la capacidad para poder llegar a realizar lo que me he propuesto. Luego dice, solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Paso a la cita de abajo. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Otra cita, solamente lo que esté en amarillo. Dice aquí, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia, noten ustedes, se puede obedecer perfectamente. Todo hijo e hija de Adán puede obedecer perfectamente. ¿Solamente con qué? Con la gracia de Dios. Ahora me llama la atención que muchos evangelistas nuestros no creen que se pueda guardar la ley perfectamente. Y vuelvo a repetir, no debe de ser medida la observancia de la ley por mi experiencia personal, sino por lo que Dios declara. Ahora vean esto. Muchos de nuestros evangelistas que tanto predican a Cristo, que exaltan a Cristo, que hablan de una vida de fe y de lo otro, pero al final terminan diciendo que la ley no se puede obedecer. Ellos que tanto hablan del poder de Cristo, que hablan mucho del poder de la oración,
Se les olvida quizá a estos grandes evangelistas nuestros el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿qué hacen con ese versículo? Minimizan la gracia de Dios. O sea, si está diciendo que la ley de Dios no se puede obedecer, están minimizando el poder de la gracia de Dios. Están rebajando a un nivel mínimo la gracia de Dios, que la gracia de Dios también es poder. Pero bueno, así son nuestros grandes evangelistas, algunos de ellos y de los más famosos. Dice, no se elige a ningún hijo o hija de Adán para que sea salvo si desobedece a la ley. Son elegidos para santificación mediante la obediencia a la verdad. Luego otra cita más. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son ¿qué cosa? Inseparables. Escuché a un comentarista de la lección que decía que la ley de Dios es una cosa y la gracia de Dios es otra cosa. No, mi hermano. No, mi hermano. Son inseparables. Están unidas. Una es resultado de la otra. La obediencia a la ley es un resultado ¿de qué? De la gracia. Y si yo predico que no se pueden obedecer los mandamientos, estoy desligando la gracia de la obediencia a los mandamientos. Estoy predicando una gracia falsa. Vean esta. ¿Cuál es nuestra parte? Y con esto voy a concluir. ¿Cuál es nuestra parte? Me gustó esto, ¿sabes? Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo. Obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Noten, obediente a todos los principios. Ya dijimos que eso se logra solo ¿por qué? Solo por la gracia. Por sí mismo el hombre, y recalca nuevamente, es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. Si nuestra vida no está unida a Cristo, hermano, por demás que tratemos de obedecer, no lo vamos a hacer. La santidad que según la palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo, noten ustedes, es el resultado del trabajo ¿de qué? De la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrigeradoras del espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser hecha ¿qué cosa? ¿No le gusta a alguno? Hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. La parte que le toca, ¿qué parte le toca a usted, mi hermano? La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. Constantemente debe de ¿qué cosa? ¿Cuál es esa lucha? Orar al Salvador para que sane la dolencia de su alma enferma por el pecado. El hombre no tiene sabiduría y la fuerza para vencer. ¿Cuál es mi lucha? Decirle, Señor, yo no puedo obedecer este mandamiento. Yo tengo problemas con la obediencia en este mandamiento. No lo puedo obedecer. Pero, Señor, dame de tu gracia. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdame a vencer. Y entonces Dios que ha prometido darnos la victoria. En Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Somos más que vencedores. Así que, mis queridos hermanos, he querido compartir así, a grosso modo, esto que en resumen podríamos decir que no debemos de divorciar la gracia de la obediencia, sino que la obediencia a la santa ley de Dios es únicamente posible por la gracia que Dios nos otorga, y esa gracia nos es dada en abundancia, y en la medida en que nuestra relación con Cristo esté bien, entonces me recuerda esto a una cita antes de que nos despidamos, una cita de la sierva del Señor que dice de la siguiente manera. Dice ahí que cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida llegará a ser una vida de continua obediencia. Noten, la clave está en conocer a Cristo. Nuestra vida llegará a ser una vida de continua obediencia y el pecado llegará a sernos odioso. Que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios nos acompañe en todo momento. Esa gracia que nos capacita, que nos da la salvación y al mismo tiempo nos capacita para obedecer, para un día encontrarnos con Cristo Jesús cuando descienda en las nubes del cielo. Que el Señor les bendiga en abundancia. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.